Vamos a comenzar, como les decía, con un nuevo tema, el tema de la mentira. Y es un tema muy importante que necesitamos prestar mucha atención porque nosotros vivimos en un mundo de oscuridad y decadencia moral profunda y esto se puede observar de muchas formas, ¿no? Cómo el mundo está corrompido de manera radical. Pero una de las formas en lo que es más evidente es cómo se acepta la mentira en todos los niveles de la sociedad. La mayoría de las personas que viven mienten de manera cotidiana. Y lo más triste de todo es que se acostumbraron a mentir y eso parece no afectar la conciencia de nadie. Y cuando hablo de la mayoría me refiero a la mayoría, ¿no? Em, Así que hay muchas clases de mentira. Ahora vamos a ver algunas de ellas, pero hay mentiras, por ejemplo, acerca de lo que pensamos de nosotros mismos. Hay mentiras acerca de lo que pensamos en cuanto a la familia. Hay mentiras en cuanto a lo que pensamos acerca de Dios. Hay mentiras en cómo vemos el mundo. Y muchas de esas mentiras parecen ser ciertas y caemos en esa trampa de creernos esas mentiras. Acompáñame con tu Biblia a un salmo que he estado usando bastante en este último tiempo, el Salmo capítulo 12. Esto es uno de los beneficios de la predicación expositiva, que por ninguna razón hubiésemos estudiado este salmo si no hubiésemos ido en forma secuencial en el estudio de los salmos y dimos con este salmo por la providencia de Dios y aprendimos muchas cosas en cuanto a la mentira acá. Y dice el Salmo 12:1, el título empieza diciendo al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, por nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Nota ahí que el salmista está haciendo un clamor. Y este clamor tiene algunas motivaciones, ¿no? Él pide por salvación. Él mira lo que nosotros acabamos de describir, un mundo afectado por la mentira, por la decadencia moral, y lo que hace es rogar a Dios. Y ruega a Dios, y en primer lugar él va a rogar a Dios porque hay una necesidad. Y la necesidad es de hombres fieles, hombres que se levanten y digan la verdad de Dios, ¿no? Pero esta necesidad también está motivada porque hay una mentira que se está esparciendo por todos lados. Y fíjate, dice así, han desaparecido los fieles de la tierra, pero el versículo 2 habla mentira a cada uno con su prójimo. Esto es lo que ve el salmista. Ve un mundo de mentiras, ve un mundo donde nadie dice la verdad. Y esta palabra mentira tiene ese significado, no decir la verdad, pero también tiene que ver con hablar vanidades, hablar cosas que representan al reino de las tinieblas y no al reino eterno de Dios. Hablar cosas que quedan solamente en esta vida, hablar cosas que no trascienden, cosas que no van más allá, cosas que no tienen un valor eterno, cosas que quedan solamente en esta vida. Y eso es lo que todo el mundo habla. eh, Podemos hablar cosas legítimas, pero sin embargo, si eso es lo único que hablamos y esas cosas legítimas tienen que ver solamente con lo material, con una carrera, con una ocupación, con lo que yo deseo, aunque eso sea legítimo, si eso es lo único que hablo, estoy en esta categoría de hablar mentira, de hablar cosas que no sirven para nada. Y fíjate, dice, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Hemos visto qué significa esto, ¿no? La lengua que habla poderosamente, de forma jactanciosa, que se jacta. La- la- lo que veíamos cuando estudiábamos este pasaje era esa lengua empoderada, ¿no? El mundo
está atraído y seducido y arrastrado por sus palabras empoderadas. Todo es positivo, todo tiene que ser que me levante el ánimo, ¿no? Y escuchamos eso todo el tiempo, ¿no? Seguramente habrás escuchado ese lenguaje empoderado, ¿no? No hay que decir ciertas palabras porque eso traen, no sé, traen un sentido de inseguridad en la persona. Tenés que decir todas palabras que transmitan confianza, que transmitan algo bueno, ¿no? Y esas son palabras, lenguas que Dios va a destruir. Porque la palabra empoderada del hombre, por más que se quiera decir cosas buenas y aprenda y haga un curso de oratoria en cuanto a cómo hablar empoderadamente y sea muy motivacional, Dios va a destruir esa lengua, porque son lenguas mentirosas. Esa es una forma de hablar mentiras. Es una forma sutil, pero es una forma de hablar mentiras. ¿Y a qué responde esa lengua? Fíjate, esa lengua habla así porque lo que está en su corazón es esto, por nuestra lengua prevaleceremos. Lo que nosotros vamos a declarar, vamos a decir, eso es lo que nos va a llevar a la victoria. Vamos a triunfar. Y fíjate esta condición espiritual de esta lengua. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? ¿Quién me va a decir a mí lo que yo tengo que decir y lo que no tengo que decir? Nadie. Por nuestras lenguas nuestros labios son nuestros. Así que lo que dicen estas personas, lo que dice el mundo, creen que no tienen que rendirle cuentas a nadie. Pero Dios dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a rendir cuenta delante de Dios. O sea, no hay tal cosa y que sea real, que sea profundo, como esas lenguas jactanciosas, ese lenguaje empoderado. En contraste con eso, tenemos la palabra de Dios. Porque fíjate, el versículo 6 va a decir, las palabras de Dios, de Jehová, son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Frente a esta lengua que es solamente una ilusión, algo jactancioso, algo vano, inflado, pero vacío, en fin, está la palabra de Dios, que la palabra de Dios es limpia. Así que vivimos en un mundo de mentiras y una de las formas de mentir es ese empoderamiento que hay en las palabras. Eso es hoy quizá la mentira más destructiva, donde se le dice a las cosas de otra forma para que suenen bien, a las enfermedades, al pecado se le llama enfermedad, se le llama trauma, y todo eso responde a un reino, y es el reino de la serpiente, el reino de las tinieblas, ¿no? Vivimos en un mundo de mentiras. Ahí en Génesis capítulo 3, fíjate el versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Eso es una pregunta, ¿no? Pero acá empieza la mentira. Quiero que lo podamos reconocer en esta pregunta. Acá es donde se inserta la mentira como algo chiquito, como algo sutil, como algo que quizá está ahí introducida como un pensamiento más de manera inofensiva, pero que va a hacer su trabajo y va a infectar todo. Acá no es solamente una pregunta, sino que acá hay una propuesta. Hay una propuesta a dudar de Dios, pero de manera paulatina, de manera lenta, ¿no? Y la pregunta consiste en una idea extraña donde se van a introducir hechos alternativos a lo que Dios ha dicho. ¿Con que Dios ha dicho esto? ¿Dios lo dijo? Bueno, capaz en primera instancia esta pregunta no mueve nuestro sistema teológico en cuanto a Dios, en la superficie, ¿no? Pero tiene mucho en contra de lo que Dios dice. Porque esta pregunta sugiere, ¿eso dijo Dios? A ver, veamos bien lo que dijo Dios. Tal vez no sabemos bien lo que dijo Dios. Tal vez creemos que lo sabemos. Así que de esta manera, con esta pregunta, es que se empieza a hacer el trabajo en cuanto a la mentira. Hermanos, acá vemos la infección, ¿no?
cómo esta pregunta va a infectar el corazón del ser humano. Y antes de la muerte, uno dice fue el pecado, pero precisamente la mentira del pecado. Antes de la muerte fue la mentira y antes de la mentira fue el mentiroso. Fíjate, el versículo 1 dice, la serpiente era astuta, era astuta. Claro, ella sabía cómo bombardear la mente de Eva. Ella sabía que no podía venir con una herejía directa en contra de Dios. No, no la podía engatusar de esa manera. No podía aparecerse mostrando su verdadero yo. Sin importar que la serpiente sea anticristo, antidios, antiespíritu, un vacío de maldad, una succionadora de almas, sin importar que su aroma era del mismo infierno, no se iba a presentar de esa manera, ¿no? Sino que la serpiente se presenta de esta manera, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Eso es lo que dijo, y ahí se va a plantar la duda en el mundo. Y la mujer va a responder a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿no? Les dijo que podían comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pero el mundo ahora, con esta pregunta y esta conversación, ahora estaba lleno de posibilidades y había surgido una más. ¿Y si Dios en efecto estaba equivocado con lo que había dicho? ¿Y si no era tan así? ¿Era eso posible? ¿Y si Dios no era lo que afirmaba ser y no era lo que afirmaba saber? Entonces se plantea la duda para después plantear la contradicción. No moriréis, no moriréis. Pero fíjate que no empezó contradiciendo la serpiente, sino con que Dios ha dicho. Y entra un diálogo. Y en ese diálogo la mujer dice algo, pero ya la serpiente ya había hecho su trabajo. No había que hablar con la serpiente. No había que tener un diálogo con ella. Eva no iba a usar ningún mecanismo de defensa humano posible para contrarrestar la mentira de la serpiente. No era un lugar para estar. Lo que Eva tenía que hacer es lo que todo creyente tiene que hacer en medio de la tentación. ¿Y qué tiene que hacer? Huir, huir. Pero ahora la duda ya estaba planteada y ahora comienza la contradicción. No moriréis, no moriréis. Dios les está mintiendo. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces la mujer no es que dijo, bueno, voy a pecar en contra de Dios, sino que la mujer dijo, voy a alcanzar la plenitud de la vida. Voy a conocer lo que Dios conoce. Voy a saber más. No es que ella no estaba disfrutando de lo que Dios le había dado, pero ahora podía ser más grande de lo que era si accedía a esta mentira. Y es así la mentira, hermanos. La mentira se presenta así. Cuando compramos una mentira, lo que estamos comprando es un delirio de grandeza. Compramos eso para hacer algo más de lo que realmente somos y de lo que realmente Dios promete que somos. Así que es así de simple y así de complejo. Ahora, la expectativa de la mentira era un ataque frontal a todos los sentidos de Eva, ¿no? Y vio que era agradable a los ojos, la deslumbraba y esta era una nueva forma de vivir. Adán y Eva tenían una capacidad de aprendizaje tremendo. Se dice que el cerebro humano no funciona en toda su capacidad, pero en este momento sí lo hacía. Y prueba de eso es Génesis capítulo 2, cuando Adán le pone nombre a todos los animales. Y él consideró cómo los tenía que llamar. No es que inventó ahí en forma improvisada, sino que consideró cada animal y lo distinguió con un nombre y después no se olvidó. ¿Y cuántos millones de especies hay, no? Sin embargo, él tenía una capacidad asombrosa en su mente, pero no era suficiente cuando esta mentira se implantó en su corazón. Así que la mayoría de las personas, hermanos,
y nosotros mismos podemos darnos cuenta cuando una mentira se aproxima, ¿no? Podés notarlo. Vos ves que algo no coincide con la verdad de Dios y decís, esto es una mentira, pero muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces estamos como Adán y Eva, siendo vulnerables a los ataques de la serpiente. Pero lo que tenemos que entender es cómo es que opera la serpiente. Porque Satanás los tentaba a desobedecer a su creador. Sí, sí, es cierto, es cierto. Los tentaba a ir en contra de la palabra de Dios, también es cierto. Los tentaba a salir de la voluntad de Dios, y es cierto. Pero no les dijo, desobedezcan a a su creador. Contradigan la palabra de Dios. No les dijo eso, ¿no? No. De la forma en que se presenta la serpiente es prometiendo cosas. Es prometiendo que si van por ese camino, van a alcanzar lo mejor de sus vidas. Van a tener plenitud, van a obtener belleza, van a tener ilustración. Y esas son las mentiras que compramos, hermanos. Esas son las mentiras que compramos. Porque las mentiras que nosotros compramos no nos muestran el final ni lo que verdaderamente es, sino nos prometen cosas. Nos prometen cosas. No creamos que nos enfrentamos a mentiras que simplemente las vemos de manera notable y ya está, las podemos descartar. Son sutiles muchas veces. Ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo advierte a los creyentes y va a decir, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, ¿cómo son las palabras? Persuasivas. El engaño son con palabras persuasivas. Pablo sabía que los argumentos poco razonables no tienen mucha influencia, ¿no? Si alguien viene con algo que es totalmente descabellado, no te va a seducir. Pero son los argumentos que suenan razonables los que parecen verdaderos, pero en realidad contienen una verdad entremezclada con mentiras. Así que nadie va a buscar rechazar a Jesús de manera abierta, pero sí buscamos algo más que Jesús. Porque uno dice, bueno, Cristo llena mi vida, llena mi corazón, ¿no? Pero eso es una realidad en todas las circunstancias. Entonces ahí donde decimos, bueno, yo necesito tal cosa, yo necesito tal otra. Y ahí es donde estamos comprando una mentira. Notá que esto pasó con el primer ser humano, un ser humano que era inocente, que no había pecado, que disfrutaba directamente de una comunión con Dios y sin embargo cayó en pecado. Y fue la primera experiencia de Satanás tentando al ser humano también, ¿no? ¿Cómo pensás que se presenta delante de nosotros? Vivimos en un mundo de mentiras. Desde chicos vamos absorbiendo diferentes clases de mentiras. Tenemos un corazón caído, pecaminoso. Y Satanás tiene milenios de experiencia ahora en mentir. Sabe cómo mentirnos. Aprendió mucho, más de lo que nosotros podríamos imaginar. Así que las mentiras son muy razonables. Se presentan de una forma muy aparente verdad. O sea, no nos podemos confiar. En 2 Corintios 11 dice que el enemigo se disfraza aún como ángel de luz, ¿no? Los falsos apóstoles son obreros fraudulentos. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y claro, Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que él puede decir cosas que son muy buenas, cosas que parecen muy espirituales. Hermanos queridos, muchas de las mentiras que se dicen hoy son dichas desde un púlpito. Y son mentiras que tienen que ver con el mismo infierno. Porque están entremezcladas con verdad. Y vos decís, pero algo, yo me quedo con esta cosita nada más.
pero está todo motivado o inflamado por el infierno, porque es mentira. Pero capaz eso lo notaríamos rápidamente, pero ¿qué hay de, no sé, cuando mirás una película, una serie o lo que fuera que mirás? ¿Podés notar las mentiras que están tratando de meter en tu mente, en tu corazón? Lo que está luchando esa película es por tu mente. Es para controlar tu mente, para minorar las consecuencias del pecado y la conciencia de Dios en tu corazón, para plantar dudas en cuanto a alternativas y posibilidades. Es lo mismo que pasó en el Edén. Es exactamente lo mismo. Satanás no se presenta como Satanás cuando va a tentar a las personas. Imagínate Satanás tratando de tentarnos con franqueza, sin mentir, ¿no? Y ahí voy a poner un ejemplo que dimos en la reunión de jóvenes. Y ahí se presenta Satanás y dice, deberías serle infiel a tu esposa con esa atractiva mujer de la oficina. Y la persona dice, no lo creo, eso está mal y la lastimaría. Y Satanás dice, es honesto, tienes razón, es un buen punto. Pero mira, te preparé un análisis de costo-beneficio y fíjate lo que resultó. Número uno, los beneficios. Hablemos de los beneficios. Unos momentos de placer físico, aunque un poco incómodo tal vez. Ese es el único beneficio. Y el costo, esto lo hace Satanás, ¿eh? Desobedecer a Dios, minar tu comunión con Dios, arruinar o posiblemente terminar tu matrimonio, humillar a tu esposa, devastar la vida de tus hijos, humillación y exposición pública, te puede costar el trabajo, puede arruinar la vida de la otra persona, puede traer enfermedades, algún embarazo no deseado, traer deshonra y desgracia a tu iglesia, arruinar el testimonio que das. Entonces la persona dice, bueno, no, gracias entonces. ¿De esa forma se presenta Satanás a tentar? No, por supuesto que no, ¿no? Él no nos va a mostrar los costos y los beneficios de esa manera. Él va a hacer algo disfrazado, él va a mostrar otra cosa. Si Satanás tentara de esa manera, si esa sería su lógica, ¿quién caería en la tentación? Entonces, hermanos queridos, cuando vemos ciertas mentiras, no digamos, bueno, pero ¿qué tiene de malo esto? No lo pensemos así, tratemos de mirar más allá. ¿Qué es lo que Dios dice en cuanto a esto, no? La lógica del diablo en realidad quedaría así en cuanto a costos y beneficios. Viví la emoción de un nuevo romance. Conseguí la satisfacción que tu esposa no está dispuesta a concederte, ya que no tiene ningún interés en dar. Encontrar a alguien que te escuche y que de verdad te entienda. Libérate del estrés y el aburrimiento. Sentite atractivo y deseado, sentite amado. Esas son las formas en cómo Satanás va a tentar a la infidelidad, pero no de otra manera. Esto es un poco un pantallazo general en cuanto a la mentira en sí, en el mundo en que vivimos y cómo operan las mentiras de Satanás. Claro, nosotros también somos mentirosos, ¿no? Hay mentira en nuestro corazón. Pero ahora veamos, avancemos un poquito más y veamos la primera pregunta. ¿Qué es mentir? Bueno, mentir es cuando afirmamos algo que sabemos ser falso. Cuando estamos diciendo que algo es así y sabemos que no es así, ¿no? No existen mentiras piadosas. No existen mentiras piadosas. Solamente existe una piedad falsa, una piedad mentirosa, pero nunca una mentira piadosa. No hay mentiras piadosas. No miento para hacer el bien. No miento porque es mejor para los demás. La mentira es pecado. Tenemos que definir la mentira como pecado. Siempre debemos de hablar de acuerdo a la verdad. Sin embargo, también tenemos la responsabilidad de administrar la verdad, ¿no? Con amor. Uno puede transmitir las cosas de otra forma, ¿no? No porque uno diga, bueno, yo soy honesto y te digo lo que pienso. Ese, esos zapatos te quedan horribles a tu esposa, le decís. No, no. Quizá eso no sería la mejor manera de administrar la verdad, ¿no? Vos podés administrar la verdad de otra forma. Tampoco le vas a decir, bueno, te quedan lindos. No, tampoco así, ¿no? Eso ya sería mentir. Pero sí hay una forma de poder decirlo con amor, algo que te parece que está mal.
Así que por el hecho de que sí, bueno, hay que decir la verdad, así que digo todo y no me interesa si estoy lastimando a una persona o no la estoy, no considero al otro. No podemos violar un principio con otro principio. Hay que decir la verdad, pero hay que administrar la verdad con amor, con amor. Mentimos cuando decimos parte de la verdad para llevar a otros a pensar algo que no es preciso para nuestra propia conveniencia. Cuando decimos parte de la verdad y hacemos que otro piense algo de nosotros que nos conviene que piense. No sé, por ejemplo, no vine a la reunión porque no me sentía bien. No, aunque fue verdad que no se sentía bien la persona, en realidad no estaba tan mal como para que eso le haga faltar a la reunión. Podría haber venido igual, pero ahora deja pensando al otro que faltó solamente porque no se sentía bien. Hay parte de verdad ahí, pero no es una razón suficiente, así que está mintiendo la persona. Mentimos también cuando halagamos a otros diciendo cosas frente a otras personas que nunca le diríamos a sus espaldas. Eso es eh, la adulación, ¿no? Y todo esto para sacar un beneficio personal. Le digo algo a alguien públicamente, pero que no estoy dispuesto a decirlo si esa persona no está o si no están esas personas. Mentimos cuando exageramos, agrandando situaciones, estadísticas, historias para nuestra propia conveniencia. Algo que me trae más prestigio, ¿no? Mentimos cuando guardamos silencio frente a la mentira también. De esa manera nos hacemos partícipes del pecado ajeno. Y eso tenemos varios principios en el libro de Levítico, ¿no? Esto no quiere decir que sea necesario decir la verdad en todo momento, ¿no? Si un ladrón viene a robarte el dinero y decís, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde dejaste la plata? No estás obligado a decirle dónde dejaste el... No, que yo tengo que decirle la verdad, así que le voy a decir dónde está. Vos tenés que administrar la verdad. Nuevamente, un principio no va a quitar otro principio. Pero otra forma en la que mentimos es cuando evadimos un asunto y desviamos la conversación para no tener que hablar sobre aquella cosa que queremos quitar de nuestra vida, ¿no? No, hablamos de otra cosa. Bueno, y sutilmente evito esto porque si me llegan a preguntar sobre este asunto, voy a tener que mentir. Y como no quiero mentir, evado la conversación. Entonces, la evasión acá sería un mecanismo para no tener que mentir. Pero ya estoy mintiendo. Porque ese mecanismo se transforma en una mentira. O si, ¿dónde está la mentira? En que evitaste hablar de algo que sabías que te podías poner a la mentira. ¿Se dan cuenta de ese punto? ¿Sí? Mentimos cuando hacemos promesas a Dios que no tenemos la intención de cumplir delante de Él. Y mentimos muchas veces cuando cantamos, ¿no? Eh, Decimos un montón de afirmaciones que no estamos creyendo en ese momento, que no lo creemos. Así que, ¿por qué solemos mentir? Vamos a hacer un resumen acá con algunos textos para proteger nuestros intereses. Por eso solemos mentir. Ahí en Éxodo 32, ¿te acordás del becerro de oro que eh, Aarón había preparado? Y cuando Moisés le pide explicación, fíjate lo que él dijo. Yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, él agarró oro, lo tiró al fuego y salió un becerro. Yo no tengo nada que ver. Él estaba protegiendo qué cosa, su interés. Pero estaba diciendo la verdad. Y no, ¿no? Porque cómo, o sea, ¿cómo hace que tirar algo en el fuego y sale una forma de un animal? Imposible, ¿no? Él estaba mintiendo. Para lograr nuestros objetivos también muchas veces mentimos. Claro, acá Aarón quería cubrir
su reputación. Él no quería ser partícipe con todo el pecado del pueblo, ¿no? Pero también para lograr nuestros objetivos. Ahí en Proverbios 21:6 dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. ¿Sabes cuántas veces vemos esto en la ferretería? Sale 50.000 pesos o 10.000 pesos el producto. Ponele 15.000 a la boleta. Así le cobro el viaje al cliente. No, le voy a poner 10.000. Le voy a poner lo que sale. No le voy a poner más. No, pero si no pasa nada. No es verdad. No es verdad. Y es todo para alcanzar los objetivos, ¿no? Para acumular, motivado por la avaricia. ¿Cuánto se miente motivado por la avaricia, no? En la luz, en una boleta, en un montón de declaraciones. Se miente constantemente. La mentira tenemos que entenderla como una práctica continua de los mentirosos. El testigo verdadero no mentirá, pero el testigo falso hablará mentiras. Proverbios 14:5. Y hablará significa algo continuo. El testigo falso va a hablar mentiras. Pero ¿qué tan grave es la mentira? ¿O por qué es grave la mentira? Ya sabemos que es grave, ¿no? Pero en primer lugar, porque al mentir no estoy reflejando el carácter de Dios. Ahí en Salmo 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, Dios de verdad. Si hemos sido redimidos por Dios y ese Dios es el Dios de la verdad, al mentir no estamos reflejando su carácter. En Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es imposible que Dios mienta, dice el texto. Este es el carácter de Dios, una perfección en Dios. Dios no puede mentir. En Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Dios no miente, Dios no miente. La Escritura dice que tenemos que ser santos como Él es santo. Eso significa que tenemos que mostrar su verdad. La Biblia dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, Él es luz. Salmo 24 lo vamos a estudiar quizá en abril. No, lo vamos a estudiar este año, no sé si en abril. Pero dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El creyente va a hablar la verdad. Eso va a ser el patrón de su vida. Y cuando mienta se va a arrepentir. Y va a entrar en ese proceso del cambio bíblico que ahora vamos a ver al final. Pero vemos en Jesús que Pedro dice que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Nunca Cristo dijo nada que pueda hacer pensar a las personas algo que Él no estaba diciendo. Nunca Él mostró con sus palabras algo que no era en la realidad, en la intimidad de su ser, de su alma. Siempre dijo todo lo verdadero. No dijo otra cosa que no sea la verdad. Qué maravilloso. No solo mentir no refleja el carácter de Dios, sino que cuando mentimos estamos reflejando el carácter de ¿quién? Del diablo, de Satanás. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mira, el texto dice, no hay verdad en él. Y uno dice, bueno, ya sabemos que no hay verdad en él, pero eso lo tenemos que repetir a nuestro corazón cada vez que estamos comprando una mentira. No hay verdad en él. No hay verdad en él. La caída expuso gráficamente dos reinos. El reino de las tinieblas, de la mentira,
y el reino verdadero de Dios. Y algo que siempre me asombra, y lo he mencionado varias veces, pero con Rebe siempre nos gusta visitar los cementerios. Y más allá de todas las lápidas que podemos leer, ahora cuando estábamos allá en la selva, visitamos un cementerio. Fue lindo ahí en la selva. Y vimos un cementerio y dijimos, ¿podemos parar acá? ¿En serio? Se sorprendían de que queríamos parar ahí. Y fuimos y entramos al cementerio. Y empezamos a ver ahí las tumbas y todo. Y siempre es la misma conclusión, ¿no? Todo eso te muestra que el diablo miente y Dios dice la verdad. Porque ¿te acordás lo que dijo al principio? Con que Dios ha dicho, ¿no? La duda. Pero después, ¿cuál fue la contradicción? ¿Qué dijo el diablo? No moriréis. Bueno, ahí tenés los cementerios. ¿Quién dijo la verdad? Dios. ¿Quién mintió? La serpiente. La serpiente ha mentido y siempre va a mentir. Es su patrón de vida. Eh, hay veces que te encontrás con personas que dicen, esta persona prácticamente está mintiendo sin razón. O sea, no tiene ninguna justificación para mentir. ¿Para qué miente si nadie le va a decir nada si dice la verdad? ¿Por qué? Vos te das cuenta que está mintiendo la persona. ¿Por qué miente, viste? Miente porque es lo que es. No miente porque tenga una razón para mentir. Miente porque su condición es así. Porque en realidad todos nacimos pecadores y somos mentirosos. Y acompáñame a un texto ahí en Primera de Juan, el mecanismo de esta mentira. Fíjate cómo va a funcionar acá y cómo es gradual también. Primera de Juan capítulo 1 dice, este es el mensaje, el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjate el proceso gradual de la mentira acá. Primero es, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, nosotros le estamos diciendo a los demás algo sobre nuestra vida espiritual que no es cierto. Porque decimos que tenemos comunión con Él, pero nuestra vida, ¿qué hace? Lo contradice. Entonces, esto es una mentira pública. Le estamos mintiendo a los demás con lo que realmente somos, haciéndole pensar a alguien algo que no somos en realidad. Entonces, esto es mentir a otros. Y esto es común, ¿no? De esto estamos hablando. ¿Cómo le miento a otros? Pero fíjate, el texto, el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Acá hay un paso más que se da en esta mentira, y es el autoconvencimiento. Nos convencemos a nosotros mismos de una realidad que no existe. Y ahora no solo le decimos a los demás que andamos en luz, cuando en realidad andamos en tinieblas, sino que nos decimos a nosotros mismos que no somos culpables del pecado. No tenemos culpa. Y nos autojustificamos. Yo no soy malo. Yo soy bueno. Yo no peco. Yo no he hecho esto. Y ahí te estás engañando a vos mismo. Y ese es el segundo paso en la degradación, en la mentira. Es como descender un poco más, de mentirle a las demás personas, he acostumbrado tanto a la mentira que ahora no alcanza con eso, sino que me miento a mí mismo. El mentiroso se cree lo que está diciendo. Aunque no haya realidad en sus palabras, él cree que es eso, porque lo que dice lo toma como verdad. Entonces por eso va a llorar. Vos pensás que yo haría tal cosa y lo puede decir llorando de rodillas. No, estás pensando mal de mí. Puede pasar eso, hermanos, porque él se ha engañado. Santiago dice que el que no practica lo que aprende en la Escritura está engañando su propio corazón.
Se está traicionando a sí mismo, se está estafando. Y entonces ahora él crea una realidad que no existe y la va a defender a muerte. Pero el último paso sería, si el versículo dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjate, de mentirle a los demás, mentirse a uno mismo. Ahora, ¿quién es el mentiroso? El Señor. Ahora Dios es el mentiroso. Ahora la ley de Dios no se ajusta a mi verdad, así que Dios está mintiendo. A esa arrogancia llega la mentira. Por eso la mentira es muy grave, hermanos. Dios aborrece la mentira porque esto refleja a Satanás. Y te decía que en Génesis se divide en dos reinos, ¿no? Y nuestras palabras van a representar mentiras o van a representar verdad. Es así de simple. No vamos a estar nunca en un punto medio. O estamos representando, no es que decir, bueno, yo la verdad que sé que el mundo está mal, pero no me convence tanto esto, las cosas de Dios. Así que estoy ahí como neutro, ahí veo si decido o no. No, mentira. Ya decidiste creerle a la serpiente. Ya decidiste creer ese con que Dios os ha dicho. Ya hay duda en tu corazón. Ya estás en el reino de las tinieblas. Y eso trae consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de mentir? Bueno, Dios aborrece la mentira. Proverbios 6, 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová. O sea, obviamente que aborrece muchas, pero acá hay un énfasis en esa expresión. Como que esto es degradable, ¿no? Y aún 7 abomina su alma, dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, la lengua mentirosa. Dios odia cuando yo estoy mintiendo. Cuando miento, a Dios le desagrada eso, lo abomina. Ahí la expresión tiene que ver con que esto le da repulsión a Dios. O sea, es gráfico, obviamente, Dios no se descompone, pero es ganas de vomitar esto. No le gusta, le desagrada completamente. Dios aborrece la mentira y por lo tanto Dios castiga a los mentirosos y da favor a los que hablan verdad. El Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Decir la verdad, cualquiera sea el costo, esto trae el favor de Dios. Trae el favor de Dios. Son su contentamiento. No hay ninguna virtud en mentir, en no decir la verdad. En Proverbios 12:19 dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. O sea, los que mienten no van a permanecer, no van a permanecer. La mentira, hermanos, destruye todas las relaciones y aún la relación con Dios, en primer lugar, pero destruye todas las relaciones. El corazón de toda la relación o la base de toda la relación, ¿qué es? La confianza, ¿no? La confianza. Pero la mentira destruye la confianza. ¿Cómo te voy a creer si me mentís? Uno piensa eso, ¿no? Por eso Efesios dice, por lo cual, desechando la mentira, porque si en el contexto más general de la carta estábamos hablando de la unidad. El capítulo 4 comenzó hablando de un Dios, un Espíritu, un Padre. O sea, Dios quiere que la iglesia sea uno, que todos lleguen a la unidad de la fe. El pecado no te permite esto, así que hay que dejar la vieja vida y hay que empezar a ser transformados por la gracia de Dios. Y uno de los pecados que va a elegir es la mentira, porque la mentira destruye la relación. Acá no son ejemplos al azar que pone Pablo, sino que es muy intencional en Efesios capítulo 4. Y él va a poner la mentira como un pecado que mina las relaciones personales. Y la conclusión de todo es, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Decir la verdad, eso es lo que tenemos que decir. Decirnos la verdad todo el tiempo, ¿no? Y la consecuencia final de la mentira es, los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras,
y todo aquel que ama y hace mentira. Todos. Aquel que ama y hace mentira. Y vos decís, bueno, pero yo no es que amo la mentira, miento, pero no amo la mentira. Bueno, pero Apocalipsis 21:8 dice, y todos los mentirosos, o sea chico, grande, un gran estafador, un pequeño mentiroso, lo que fuera, todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así que la mentira es grave. No tenemos que ver la mentira como algo, bueno, mentí, listo, ya está. Dije esto, quise justificar tal cosa, no quise afrontar tal consecuencia, mentí, pero ya lo confesé y listo, se acabó. No, tenemos que aprender a tratar con este pecado. ¿Cómo abandonamos la mentira? Primero, odiando la mentira. Es algo que tenemos que aborrecer, porque Dios aborrece la mentira. Entonces nosotros también tenemos que aborrecer la mentira. El salmista, ya lo va a estudiar John y lo va a predicar en el Salmo 119, 163, dice, la mentira aborrezco y la abomino, tu ley amo. En la medida que nosotros amamos la verdad y la palabra de Dios, vamos a odiar la mentira, toda clase de mentira. Siguiendo, en segundo lugar, siguiendo el proceso bíblico de santificación. O sea, es dejar de mentir y ahora, bueno, para no mentir, prefiero no decir nada. No, hablar verdad, hablar verdad. Tengo que reemplazar la mentira con la verdad. Y la razón es porque somos miembros los unos de los otros. En Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, la mentira es parte de la vieja vida. Tiene que quedar en el olvido. Tiene que ser vencido ese pecado. No es solamente olvidarme, sino tratar con eso. El nuevo nacimiento es el punto de partida para comenzar a hablar la verdad. Claro, antes podíamos mentir y se justificaba porque queríamos servirnos a nosotros mismos, buscábamos nuestros propios intereses, no queríamos quedar mal con nadie. Entonces hacíamos todo eso a través de la mentira. Pero ahora debemos vivir de acuerdo a la verdad. Lo que hemos nacido de nuevo, debemos vivir motivados por la verdad. Nuestra motivación tiene que ser la gloria de Dios. Nuestro amor entre hermanos tiene que ser motivado por la verdad también, o en el contexto de la verdad. Y algunas preguntas para terminar. ¿De qué manera puedes detectar la mentira en tus relaciones hoy? ¿De qué manera? Haz una lista detallada de situaciones y personas en donde se refleja este pecado. Tarea, tarea. ¿Escucharon la palabra tarea para el domingo que viene? Haz una lista detallada de situaciones y personas en donde se refleja este pecado. A menos que nunca mientas. No, yo no miento. Ya estás mintiendo. Así que ahí ya pusiste una. Nadie está exento, ¿no? En mayor o en menor medida, todos tenemos que luchar contra el pecado de la mentira. Así que todos tenemos que tener una listita ahí detallada de situaciones y personas en donde se refleja este pecado. Y vos decís, bueno, yo mentía antes, pero ahora ya no miento. Bueno, ¿qué hiciste en el pasado para luchar contra ese pecado? ¿Cuál fue el proceso que te llevó al cambio en esa área? Escribíla. Hermanos, todos tenemos que hacer la tareita. Este domingo pasó tiempo, les mostré gracia con la tarea pasada, pero el domingo que viene todos tenemos que traer la tareita. ¿Qué has hecho en el pasado para luchar contra este pecado de la mentira? ¿Y cómo puedes cultivar un rechazo, un mayor rechazo por este pecado? ¿Cómo puedes cultivar? ¿Qué cosas vas a hacer? Eh, no veo que todos estén anotando, pero espero que todos hagan la tarea. ¿Sí? El domingo que viene vamos a empezar con los varones, los hombres, a ver quién va a compartir en cuanto a esto. Vamos a empezar nosotros, pero todos tenemos que hacer esa tareita. Porque si no, no tiene sentido. Miren, es nuevamente lo que hablamos en el campamento. Escuchar las palabras de Cristo y no hacer, ¿en qué me convierte?
escuchar las palabras de Cristo, según Mateo capítulo 7, ¿en qué me convierte? En un hombre necio, ¿no? En alguien que insensato, que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. ¿Y después qué pasó? O sea, si nosotros escuchamos un curso de consejería y no hacemos una tarea, aunque sea una tarea, ¿cómo, si no hago una tarea, cómo es que aplico la verdad que aprendí ahí? Imposible, si no puedo hacer una tarea. No puedo traerlo a mi mente. O sea, es simple, ¿no? No. A ver, porque es muy, muy claro esto. No hicimos la tarea, ¿no? De lo de la pereza. Decime las 4 cosas que vimos de la pereza en Proverbios 6. Rápido, de memoria, ya. Las 4 cosas, sin mirar, de memoria. Nadie se la acuerda. Imposible que se la acuerden. Entonces, no podemos luchar contra el pecado si no retenemos, si no practicamos, si no masticamos, meditamos. Tenemos que afirmarnos en la verdad. Y para eso tenemos que repasar la verdad. Veo que hay estados de predicaciones, después voy a hablar con algunos de ustedes, pero está buenísimo poner un montón de enseñanza, escuchar aparte, todo, es buenísimo, está espectacular, pero escuchar lo que se enseña en tu iglesia, aprender lo que se enseña en tu iglesia. Si no manejamos de forma precisa, si no sabemos, no estamos al tanto de lo que enseñamos acá, entonces todo eso es un castillo de naipes, porque es toda una imagen nada más. Hagamos lo que tenemos que hacer, hermano. Eh, Escuchá, seguí escuchando predicaciones, todo, pero yo te voy a preguntar de forma más incisiva. Y a los que no tengo sus estados, voy a averiguar sus estados también. Así que, porque algunos estados no los veo. Pero quiero, hermano, que seamos realistas con lo que nosotros vamos avanzando, con lo que nosotros vamos aprendiendo. Porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido alguno que nosotros digamos un montón de verdades, que leamos libros, que hagamos 20 actividades si no vamos a vivir la verdad. Así que hacer la tarea no es que ya estoy transformado por la gracia y ya hice todo lo que tenía que hacer. No, pero aunque sea es un paso mínimo. Es como decir, bueno, lo mínimo quiero hacer. Entonces, ánimo, hermanos. Ánimo con eso. Capaz se lo tenía que haber dicho al principio de esto, pero se los digo ahora, con más firmeza. Vamos a orar y terminamos este tiempo. Padre, gracias por tu misericordia en nuestra vida. Te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes, que nos des la gracia para no solamente oír con atención, sino aplicar con responsabilidad, Señor, todas aquellas cosas a las que estamos siendo expuestos, Señor. Tú eres un Dios bondadoso para con nosotros. Nos muestras tu gracia, Señor. Tienes paciencia con nosotros, Padre. Eh, Nos llevas en un proceso en el cual podemos dar pasos y estamos agradecidos con eso, Señor. Y aún reconocemos nuestra incapacidad, Señor, y nuestra flaqueza en todo el proceso. Pero pedimos, Señor, que no abusemos de tu gracia, eh, que podamos ser diligentes, Señor, en lo que nos corresponde a nosotros, Padre. Tú nos has dado todas las promesas, Señor, pero necesitamos conocer, necesitamos aprender, necesitamos aplicar en nuestra vida, necesitamos eh, echar mano de la vida eterna, Señor. Así que te pedimos que nos sostengas, que sigas afirmando nuestro corazón en la verdad, que podamos seguir tomando decisiones prácticas en nuestra vida, decisiones que nos lleven al cambio, que te den gloria a ti, Señor, que traigan honor a tu nombre, honra, Señor, a tu nombre, que sea de testimonio para las relaciones cercanas, que sea de testimonio para la iglesia y que la iglesia sea de testimonio para el mundo, Señor, pero que siempre se pueda ver personas que están avanzando en su santificación, no personas perezosas, personas pasivas, Señor, que no aplican, que se dejan vencer por el pecado, sino que avancemos, Padre, para tu gloria, Señor. Y oro especialmente por los hombres, Señor, de la iglesia, porque sabemos que como cabeza de hogar tenemos la responsabilidad de pastorear nuestra familia, Señor. Por cada hombre, Señor.
Aún, Señor, los que no tienen esposa, Señor, también son responsables. Señor, por cada hombre para que podamos levantarnos, Señor, y somos responsables en elevar la verdad, en ponerla en lo más alto en nuestra vida, Señor, para que también nuestras familias puedan ser impactadas con ese testimonio, Señor, y nuestra iglesia nuevamente, Padre. Oramos por cada actividad que vamos a tener durante este mes y el mes que viene y pedimos la gracia para poder seguir creciendo. En el nombre de Jesús, amén.